Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar este Face Live dándole la bienvenida a nuestra invitada de honor, la doctora María Elena Medina Mora y Casa, quien tiene una currículum impresionante, ya comentaremos un poco de ello durante el transcurso de nuestra plática. Al doctor Fernando Lara Soto, que es el presidente de la Asociación Médica del Hospital, su servidor como director médico Jorge Pérez Castro. Agradecerle la confianza de la conducción de esta Face Live al doctor Humberto Galo Hermida, quien es el director general de este Hospital Ángeles Metropolitano. Pues muy contentos, María Elena, de que estés con nosotros. Realmente es para nosotros un honor y un placer poder contar contigo. Muy agradecidos por tu bonomía en asistir, no me cansé de repetirlo. Eres toda una personalidad muy singular, no solamente para la psicología, sino que curiosamente también para la medicina. Ya platicaremos un poco de ello. Y pues me gustaría darle la palabra al doctor Lara Soto para que dé inicio a nuestro conversatorio. Sí, muchas gracias. Doctora Medina Mora, antes de iniciar, muchas gracias por su presencia y por el tiempo que nos va a dar. Se ha dividido en dos partes. Esta primera parte va más relacionada con la persona, con quién es María Elena. Y voy a empezar con una pregunta muy sencilla. Dentro de su área de la psicología hay muchos vertientes, muchas subespecialidades. ¿Usted se ha dedicado más o ha tenido un poquito más de preferencia sobre la psicología social, la psicología de adicciones, de salud mental? ¿Cómo fue que usted se decidió por estas áreas? Bueno, quisiera primero, antes de contestar su amable pregunta, dar las gracias por la invitación. Es un grandísimo honor estar aquí. El doctor conoce muy bien que aquí estuvieron mis padres, que en varias ocasiones los curaron y los permitieron vivir muchos años, afortunadamente, y entonces para mí de veras es un honor estar aquí. Y bueno, yo pensaba estudiar medicina, pero quería hacer atención comunitaria, ¿no? Esa era mi meta. Y un doctor, amigo de mi papá, me dijo que que cuando llegara a la comunidad y hubiera pasado por todo lo que tenía que estudiar antes, seguro ya no iba a regresar a la comunidad. Y que había una carrera que se estaba independizando justamente de filosofía, estamos cumpliendo 50 años de habernos independizado, que me ayudaría desde luego a adquirir conocimiento, pero también a cambiar las cosas. Y que podría empezar el trabajo comunitario mucho antes, entonces que pensara si de veras quería hacer todos esos años estudiando. Y bueno, yo he vivido entre médicos, ¿no? Como bien sabe el doctor, toda mi vida he trabajado en los Institutos Nacionales de Salud, hasta ahora que primero fui a Medicina, a la UNAM, cuando terminé mi dirección, y de Medicina, donde estaba muy contenta, me llevaron a la Facultad de Psicología. Bien. Me pregunta también por qué me gustó el área comunitaria y las adicciones. Sí, las adicciones. Y bueno, primero creo que desde muy chiquita, mi mamá, que era una mujer, no me dejará mentir, muy inteligente, pero también muy con ganas de ayudar, nos llevaba a las comunidades para llevar cobijas en el invierno, zapatos a los niños, prepararlos para ir a la escuela con suéteres cuando empezaban en invierno. Y bueno, siempre me gustó poder hacer algo por las comunidades. Y bueno, las adicciones llegaron solitas. Yo estaba terminando la licenciatura y una profesora me invitó a hacer mi servicio social en un centro de investigación sobre adicciones que se acababa de abrir. Y bueno, digo, cuando empiezas con las drogas nunca las puedes dejar. Y entonces después de que empecé a ver las drogas, y que era muy interesante porque se podía ver toda la parte, ¿no? La parte
obviamente el cerebro, toda la biología, pero también todos los aspectos sociales y los aspectos individuales, y entonces me pareció que era una manera muy clara de tener una visión más holística, entonces ya me quedé en las drogas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Oye, Mariana, sin duda interesante esta parte de tu devenir, pero me gustaría conocer un poco más de tu currículum. Sé que antes de la plática haremos una lectura de tu semblanza, pero me gustaría en propia voz que nos dijeras lo más importante de tu currículum. Te podría decir también quizás lo que más trabajo te ha costado y que sientes que tienes más mérito. Bueno, creo que poder trabajar en una institución que te permite trabajar en lo que te gusta y que te permite mantenerte haciendo esas cosas, ¿no? Creo que una parte muy importante de los institutos es que yo entré pues, desde los 22 años y sigo, ¿no? Y que esa posibilidad de trabajar tantos años en lo que a uno le gusta es algo muy importante. Y pues desde luego yo diría, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Ahí veíamos la autorización de la producción de medicamentos para manejo del dolor, por ejemplo, y también para la no desviación al mercado ilegal, pero veíamos desde cómo estaba la necesidad de los países, y cuando yo entré a trabajar, como que Naciones Unidas empezó a darse cuenta que su papel no era solamente evitar la desviación, sino que su papel importante también era garantizar el abasto. Y entonces desarrollar un mecanismo que permitiera evaluar a los países, porque es muy difícil, sobre todo si estamos trabajando con países pobres y países ricos. En los países pobres vive el 80% de las personas que requieren medicamentos para el dolor. Entonces, pues, llegué a presidir esa comisión y lo que hicimos fue ver a partir de la mortalidad por cáncer y las pirámides poblacionales, se desarrolló una medida para hablar sobre dosis mínimas, pero son dosis estadísticas, no dosis médicas, sino dosis estadísticas, que permitieran saber cómo estaba el desabasto en los diferentes países. Y luego trabajar con los países para enseñarles a hacer las estimaciones de cuánto necesitaban y pudieran pedir lo que Naciones Unidas produce de una manera barata. Bueno, eso fue muy interesante. Desafortunadamente, pues México sigue como los países pobres con el 12% de la producción barata de morfina para manejo del dolor, y lo demás lo consumen los países ricos, ¿no? Entonces, pues digamos, se puede hacer toda la estimación, pero no pudimos llevar a los países más medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes conocen mejor que yo lo que eso implica para los pacientes. Y bueno, como eso podría decir muchas cosas que trabajé con la Organización Mundial de la Salud. Probablemente, bueno, el proyecto más largo que tuve fue un proyecto de 11 años, en donde me pidieron que se iba a hacer la nueva clasificación de enfermedades mentales, y querían que viniera mucha información de los países en vías de desarrollo, porque normalmente, pues, como se conocen las enfermedades y cómo se tratan y cómo se piensa en la prescripción, viene de información de los países ricos y no de los países pobres. Entonces querían que hiciéramos investigación en los países pobres, entonces juntamos 11 países de todos los niveles para probar todos los cambios que se propusieron en la OMS. Y pues fue un trabajo de 11 años muy interesante. Finalmente se aprobó la nueva clasificación en 1999, hace apenas, ¿no? Entonces, bueno, 2019, empezamos antes, pero terminamos en 2019. Y pues hubo muchos avances. Por ejemplo, uno de ellos importante fue cambiar la concepción del estrés postraumático, porque digamos, para poder calificar el estrés postraumático, la persona tiene que volver a vivir la experiencia de ansiedad
cuando se le recuerda el evento y no acordarse de lo mal que estuvo, ¿no? Y eso pues mejoró mucho la definición y sobre todo la capacidad de identificar a las personas que realmente necesitaban el tratamiento. Se quitó de ser una enfermedad la discordancia de género, es decir, la población trans todavía se consideraba hasta antes del 2019 como una población con enfermedad mental, y ahí la idea fue que no apareciera como enfermedad mental, pero sí como una condición médica, en donde los países que firman las clasificaciones se aseguraran de darle tratamiento a las personas, ¿no? Pero no considerarla como una enfermedad mental, que era muy estigmatizante, y como así pues muchas cosas. Entonces pues ha sido una experiencia muy bonita poder estar trabajando en muchos países del mundo, ¿no? Claro. Por esta situación, y pues que fue una gran oportunidad. Pero quizá lo que más trabajo me costó fue ser mujer entre puros hombres. Siempre viví rodeada de gente maravillosa, ¿no? De gente, caballeros. Yo no puedo decir que tuve ningún problema de los que ahora se habla mucho, ¿no? De discriminación de género. Sí, tengo muchos hermanos. Más hermanos que hermanas. Así es. Pero ciertamente sí teníamos condiciones diferentes, ¿no? Yo decía, cuando nació mi hijo, si se enfermaba en el camino y lo tenía que llevar a cambiar porque había vuelto al estómago, y luego hablarle a mi ex suegra que si me lo cuidaba un ratito mientras iba a una junta, y llegar 5 minutos tarde a una junta y todo el mundo te ve así como de, ¿cómo te atreves a llegar tarde? Y decía, pero ninguno de ustedes tuvo que hacer todo lo que yo tuve que hacer para llegar a esta junta. Entonces siempre fue difícil poder conciliar como mujer en un mundo de hombres. Digamos, yo soy muy afortunada porque siempre fueron maravillosos, pero pues sí somos diferentes, ¿no? Y no había esa concepción de que las mujeres debemos de tener cierta flexibilidad en el trabajo. Pero bueno, fue una experiencia muy linda. Muy bien, Marina, muy bien. No sé si quieres continuar. Sí, claro, con mucho gusto. Usted ha recibido reconocimientos internacionales, nacionales, pertenece a la Academia Mexicana de Investigadores, a la Academia Mexicana de Medicina, al Colegio Nacional, etcétera. Felicidades por ello, y ha sido un reconocimiento hacia usted. Pero conociendo otra vez a María Elena, el recibir un premio de esa envergadura, ¿qué se siente o qué sintió usted? Pues bueno, siempre me dio un poco de pena, porque no me dejarán mentir que un premio nunca es individual. Un premio es el premio de una colectividad que hace un trabajo, ¿no? Y si era como investigadora y maestra, pues los alumnos dan muchísimo a los maestros, ¿no? Si era dentro de un grupo de investigación, pues todo el grupo de investigación era necesario, ¿no? Y el hecho de ser la cabeza no necesariamente quería decir que el premio solo era mío. Y los premios no se dan en colaboración, no se dan a los grupos, ¿no? Se dan a las personas. Entonces, bueno, yo siempre traté de reconocer el trabajo de todos, pero sí me daba un poco de pena, pero bueno, también mucha emoción. Eso, muchas gracias. Por cierto, ahorita que Fernando comenta de tu pertenencia al Colegio Nacional, quiero pedirte una disculpa porque en la propaganda fue mi culpa haberte puesto miembro del Colegio de México y no del Colegio Nacional. Creo que son bastante parecidos, pero no es lo mismo. Esta pertenencia tuya al Colegio Nacional, o estar dentro del grupo de los 40, platícanos un poco, ¿qué es el Colegio Nacional? Y bueno, yo sé que llegas ahí porque alguien ya no está, y suena terriblemente netrófilo eso, pero así es como está el estatuto. A ver, ¿qué nos platicas? Pues el colegio está cumpliendo 80 años de ser fundado. Se fundó primero con 20 miembros y luego en el gobierno de Echeverría se aumentó a 40, ¿no? Que somos los que somos ahora. Y sí era eran solo hombres. Había estado antes la doctora de la Fuente, la doctora Beatriz de la Fuente, y ella fue la que hizo campaña para que yo la sustituyera en el colegio. Y pues sí, entré cuando ella falleció, entonces otra vez era yo la única mujer. Pero poquito después entraron otras mujeres y ahorita hay
muchas más mujeres de lo que hubo en mucho tiempo. Son 8, ¿verdad? Sí, ahorita somos 8. Y digamos, la idea del colegio, bueno, se creó para reunir a personas que habían hecho contribuciones importantes en todas las áreas, ¿no? En las artes, en las ciencias, en las humanidades. Y pues lo que se hace es llevar el conocimiento a la gente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y nos reunimos pues una vez al mes, más las comisiones que tenemos aparte. Y pues es un grupo pues fantástico porque tiene una oportunidad de hablar con gentes muy importantes, ¿no? Mi compañero de banca al lado, porque nos sentamos por orden alfabético, fue Mario Molina durante mucho tiempo. León Portilla estaba cerca. Bueno, el doctor de la Fuente fue miembro del colegio. Él, digamos, falleció como al mes que yo había entrado al colegio. Y bueno, por supuesto, pues él fue mi jefe durante muchísimos años y pues me formó, ¿no? Claro. Entonces sí ha sido una experiencia muy rica haber estado y estar con todos los miembros del colegio. Desde luego, envidiable, envidiable. Que mucha gente piensa que las academias son para los científicos el techo, pero es el Colegio Nacional, tenía que ser, a lo mejor la palabra no es la adecuada en estos tiempos, es la máxima aspiración para todos. ¿No? Qué bella experiencia. Marina, volviendo nuevamente a la psicología social, en estos momentos, si está dentro de tu plática, lo podemos omitir, pero me gustaría comentar o que nos adelantaras algo sobre los determinantes sociales. Están tan de moda actualmente, y uno se preguntaría, bueno, si son tantos los determinantes sociales, ¿cuál sería, si no el primero, el más importante y que afecta a que es tu tema, que son las adicciones? Porque creo que desafortunadamente estamos metidos en un mundo lleno de adicciones de muchos tipos y creo que todos tienen al final algo en común. Entonces, ¿cuál sería esa área que tendríamos que enfocarnos con mayor? Pues yo pienso, ¿no?, que en realidad los fenómenos son biopsicosociales, ¿no?, y que tiene que ver la parte obviamente del cuerpo, el organismo, también la parte individual y la parte social o del contexto. Y en el caso de la enfermedad mental y de las adicciones tienen un componente, bueno, creo que todas las enfermedades tienen un componente muy importante en los determinantes sociales. Y quizá pues los dos determinantes sociales que más impactan, que más riesgo hay de enfermar y de las adicciones integradas dentro de las enfermedades mentales son la pobreza y la violencia, ¿no?, que son además pues, los dos factores que prevalecieron en la época de la pandemia, ¿no? Pero la pobreza, o sea, obviamente pues por la falta de servicios, por la falta de oportunidades de desarrollo, por la mala alimentación, hay muchos factores que llevan a que las personas pobres tengan mayores riesgos, pero también la manera como la pobreza incide en la enfermedad varía mucho, ¿no? Si nosotros vemos pues, los estudios internacionales, nosotros trabajamos en encuestas de la Organización Mundial de la Salud que están en 27 países y digamos lo que en todos los países la pobreza se vuelve un fenómeno muy importante, pero cada país tiene un camino, un trayecto diferente, ¿no? Y por ejemplo en México lo que más impacta en la pobreza para incrementar el riesgo de adicciones es la inseguridad del medio ambiente. Es la violencia que hay en las comunidades y es esta inseguridad alimentaria, de oportunidades, de recursos para educar a los hijos, etcétera. Y ese elemento en otras culturas, la pobreza se manifiesta de otra manera, por ejemplo, más hacia la pérdida del trabajo, hacia la crisis de esa naturaleza. En la India, pues en la mujer es un impacto mayor y en la India, por ejemplo, tiene que ver con todas estas barreras que hay para que las mujeres puedan tener una vida normal,
en sus ciclos menstruales, en tener disponibles. O sea, muchas mujeres no pueden ir a trabajar o no pueden ir a la escuela porque no tienen acceso a estos productos que a nosotros se nos hacen algo de lo que ya ni tenemos que hablar, ¿no? Porque están disponibles. Entonces sí hay un camino diferente en cada país, en cada comunidad, de cómo la pobreza va impactando, y entonces nosotros tenemos que pensar cómo podemos modificar esos determinantes sociales, entendiendo cómo es el trayecto en cada comunidad. Y bueno, pues sí voy a tocar eso en mi conferencia, entonces podríamos tocar un poco más, pero quizá lo más importante es que entonces nos preguntamos, por ejemplo, si tiene una niñita de 5 años que llega al hospital por una fractura, la pregunta es, ¿por qué está en el hospital? ¿Porque se rompió un hueso? ¿O por qué se cayó? ¿No? Entonces, claro, si se cayó porque tenía que darle de desayunar a la hermanita porque no estaban sus papás, y no estaban sus papás porque el papá perdió el trabajo y la mamá tenía que salir por dinero, y el papá perdió el trabajo porque tuvo que salirse de la escuela cuando era muy chiquito para ayudar en la familia y nunca pudo tener un empleo mejor. Entonces todo lo que hay detrás de eso es enfermedad, ¿no? Enfermedad que vimos muy clara, y pobreza, y lo vemos muy claramente en la pandemia, cuando el 80% de las personas que murieron tenían problemas económicos, ¿no? Entonces creo que, en fin, es muy importante, porque tratar la enfermedad en sí misma no es suficiente si no atendemos el ambiente, ¿no? Desde luego. Entonces, de ahí la importancia. Quizás te puedo prometer un poco con esta pregunta, pero se menciona y señala mucho que estamos dentro de una descomposición social. Ahora todo el mundo habla de la descomposición social, aunque no veo muy claro que estemos arreglando nada, y que es muy importante en este país. ¿Es realmente esto? ¿Es una realidad? ¿Es un fenómeno local o realmente es un fenómeno global que está afectando localmente? Y yo diría, quizás sería la pregunta difícil, ¿qué tanto el liderazgo que tenemos en el país nos está afectando en esto? Bueno, yo sí creo que el mundo está en crisis, no somos nada más este país. Este país pues sí tuvo una pérdida económica mucho mayor que los países de América Latina. Antes nos parecíamos mucho a Perú y a Ecuador y estábamos como en esa zona, ahora estamos en medio de Centroamérica, más en nuestra ubicación geográfica que en el nivel que habíamos tenido. Y entonces esa pérdida mayor, ¿no? Que claro vino con la pandemia, pero también con crisis anteriores, con todo el problema del narcotráfico, con toda la violencia y las muertes, y luego con la pandemia que fue un aislamiento total, un confinamiento total. Somos de los pocos países que cerraron por completo las escuelas, y eso le impactó muchísimo a los niños y a los jóvenes, y bueno, ya todas las edades, ¿no? Pero digamos que la edad más vulnerable fue la más afectada, ¿no? Que son los niños y los adolescentes. Entonces, bueno, sí creo que es un problema del mundo, pero también es un problema a veces mayor en algunos países que en otros. Y desafortunadamente nosotros ya teníamos todo este problema, o sea, la mortalidad empezó a bajar hacia el 2007, mucho que ver con la migración, con que pudo haber más trabajo fuera, porque hubo dinero que mandaban las personas que trabajaban principalmente en Estados Unidos, pero después, ¿no? Hacia el 2015, pues la muerte empezó a subir, los hombres perdieron 2 años de esperanza de vida, y el feminicidio ha crecido muchísimo. Entonces esta parte de vivir en ese ambiente y lo que la violencia impacta a las comunidades, pues sí nos ha hecho con más dificultades de desarrollo. Y bueno, y hay otros países, desde luego en África, en América Central, que están igual o peor que nosotros, que eso no es bueno, pero bueno, sí ocurre. Y la otra parte es que, digamos, en lugar de trabajar juntos para una mejoría, ha habido un enfrentamiento muy grande, una división, ¿no? De grupos,
mucha ideología que hace muy difícil comunicarse y muy difícil trabajar juntos para mejorar las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos al futuro, ¿no? Cómo podemos construir, ¿no? En lugar de destruir. Creo que es un aspecto muy importante. Claro. Regresando un poco al tema de la salud mental, creo que todo el tiempo estábamos metidos en esos. Como un problema que nos atañe a todos los trabajadores de la salud, yo a veces me pregunto, bueno, yo te estoy haciendo por la salud mental de la gente que no solamente te veo en el consultorio, sino que me rodea, y como es un problema de todos, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a los médicos relacionados con la salud mental? ¿Y cuál sería tu recomendación? ¿Qué tendríamos que hacer para que realmente nos involucráramos en colaborar, en tratar de ir sembrando algo que pudiera en un momento dado pudiera ser cultivable? Bueno, yo pienso que hay algunas barreras, sobre todo el estigma, que hace que las personas que tienen una enfermedad mental no busquen tratamiento, o sea, un estigma que aleja del tratamiento. Y es un estigma en donde las personas pues no aceptan a la enfermedad mental como una enfermedad como cualquier otra. Si una persona tiene una depresión no la contratan, ¿no? A lo mejor si tuviera otra enfermedad sí lo contrataban. Y las mismas personas como que asimilan ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de vergüenza, esa convicción de que son menos que otros, que también los hace alejarse del tratamiento, pero también del desarrollo, ¿no? Entonces, ahora eso pues, creo que es cultural y existe en casi todos los países. Y entonces tenemos, pues, como ahorita se estima, como 75% de la población que necesita tratamiento no lo está teniendo. Y el otro factor tiene que ver con que la enfermedad mental y las adicciones nunca se incorporaron al sistema de salud, ¿no? O sea, la enfermedad mental es una enfermedad crónica no transmisible que debería de estar presente el tratamiento en todos los hospitales generales, en el primer nivel de atención, y más bien se ha ido hacia el tercer nivel de atención. Cierto. Y durante mucho tiempo el presupuesto que se da para el tratamiento de la enfermedad mental es 8 veces menor que la carga lo que es la carga de la enfermedad mental en la salud, en los días vividos con salud, ¿no? Entonces, la no integración hace que las personas vayan a, por ejemplo, antes del 2014, por ejemplo, cerca del 80% de las personas que tenían una enfermedad mental iban por primera vez a atención en un hospital psiquiátrico de tercer nivel. Y eso había entonces una larga carrera de enfermedad que hace que la gente no tenga desarrollo. Y después bajó como a 50%, pero sigue siendo el 50% el que va por primera vez a un tercer nivel de atención. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad, pues tarda 35 años en llegar a tratamiento, si llega, desde que tiene todos los síntomas para calificar con la enfermedad. Entonces tenemos ese otro problema. Y luego, una persona, la enfermedad más discapacitante es la depresión, y la depresión tarda en promedio como 14 años en llegar a tratamiento. Pero ahí el problema es que una persona que está deprimida no va a buscar al doctor, se queda en su casa, no puede tomar decisiones, no actúa, ¿no? Yo digo, una persona que tiene un trastorno gastrointestinal va a buscar al mejor doctor. Entonces ya estaría aquí viéndolo. Pero una persona que está deprimida no quiere ir a tratamiento por el estigma, pero también porque la misma enfermedad hace que no puedan tener las habilidades para buscar ayuda, y porque nunca le enseñamos a la gente cómo pedir ayuda. Y los hospitales muchas veces tratan a las consecuencias del trastorno. Por ejemplo, el alcohol está asociada con 200 condiciones, ¿no? Es la principal causa de muerte asociada con las enfermedades crónico no transmisibles.
pero en el hospital se tratan las fracturas, los sangrados, la cirrosis, los cardiovasculares asociados, el cáncer, pero no la enfermedad, ¿no? Y la enfermedad se ha ido como hacia comunidades externas y eso hace que sea estos servicios externos en la comunidad mucho más difícil que las poblaciones encuentren tratamiento, ¿no? Entonces, para el alcohol, donde se puede identificar cuando la persona está empezando a tener problemas con el alcohol, hay intervenciones muy sencillas, muy baratas y muy efectivas que hacen que la persona no llegue a la dependencia, ¿no? Que pueda controlar el alcohol cuando todavía está en tiempo, pero los alcohólicos pues tardan, es la enfermedad menos atendida, ¿no? La del alcohol. Así es. Entonces, digamos, tenemos ahí todos esos elementos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues integrar la atención a la salud mental dentro del sistema de salud. Nosotros estimamos que con la pandemia creció, pero todavía no tenemos las estadísticas, que por lo menos una tercera parte de las personas que se ven en los hospitales generales tienen un trastorno mental, ¿no? Y que esa adherencia al tratamiento se ve afectada y que la sobrevida después de la cirugía se disminuye. Entonces hay muchos elementos que nos ayudarían a tener los servicios dentro de los hospitales y trabajar pensando en la persona y no en la enfermedad, es decir, luego mandarla al psiquiátrico, o sea, atenderla cuando podría ser una atención integral. Y los enfermos graves mueren entre 10 y 20 años antes de su esperanza de vida, justamente por la no comunicación con la medicina general y que les cuesta mucho trabajo explicar lo que les pasa o que la gente piense que tienen una enfermedad por sus mismos problemas de salud mental, ¿no? Cuando pues ahora sabemos que son muy controlables, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser un camino importante. Sí, muy buena propuesta. Ya estamos a punto de terminar. La agenda puede seguir, podría seguirte platicando un buen rato. Me recuerdo caminando, platicamos tan rico en el malecón de Campeche, ¿verdad? Bellísimo lugar. Sí. La agenda, decía, puede seguir. Me gustaría, antes de terminar, nos faltan unos minutos, un par de minutos, me gustaría hacerte una última pregunta sobre un asunto que nos está afectando a todos como adicción y en ocasiones como enfermedad, que es el uso de las redes sociales. Y en ocasiones me gustaría pues comentarte qué tanto nos estaría influenciando en la salud mental este maravilloso y terrible avance tecnológico que nos permite una maravillosa también comunicación y también terrible distorsión. Pues sí, ese es un grandísimo reto que yo creo que ya no se va a ir, ¿no? Entonces tenemos que trabajar definitivamente con él. Ahora, o sea, los jóvenes se comunican de una manera importante a través de las redes y a través del teléfono y a través de todo lo que tienen ahora a su alcance. Y eso no necesariamente es no comunicación, ¿no? Es como una comunicación diferente. Y que bueno, fue importante en la época también del confinamiento por el COVID. Lo que sí se ha visto ya muy claramente es que el tiempo que pasan los niños, adolescentes, adultos y tercera edad frente a la pantalla sí genera una alteración en el desarrollo y más problemas de enfermedad, ¿no? Y eso pues es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Es decir, es más fácil darle a un niño un aparato para que esté viendo las caricaturas en lugar de que trabaje y colabore. Y sí se ha visto que es importante su desarrollo de su cerebro, ¿no? También se ha visto que si además es pobre, también tendrá menos desarrollo, ¿no? Y entonces de unas edades muy tempranas se va determinando el camino. Pues yo digo, tiene sus ventajas y tiene sus problemas. Quizá uno de los temas más importantes es la cantidad de información errónea que hay en las redes y de información que no es clara, y entonces este pensamiento crítico y ver si lo que se está diciendo está bien, se vuelve un ejercicio que debemos de hacer muy claramente con los niños y los adolescentes ahora y los adultos, ¿no? Pero lo que quizá más importante de todo es que todo el abuso genera problemas y que tenemos que aprender a cómo usar la tecnología sin perder todas las otras oportunidades de desarrollo que también son importantes, ¿no? Marilena, pues muchísimas gracias por esta FaceLive. Creo que nos has dado una visión de
de tu expertise en este largo camino que has desarrollado y que ha honrado a México en muchos espacios. Y además te agradecemos muchísimo esta primera parte. Vamos a dar un break para quitar la tramoya y dejarte luego el escenario solo para tu conferencia magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, Sí, por tu gracias. amable participación.